El tema de hoy es el nuevo manotazo de Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo, que como no les alcanza la deuda que tomaron con el FMI, a la cual le suman deuda con el Banco Mundial, a la cual le suman deuda con el banco, con el BID, a la cual le suman deuda con los bancos y a la cual le sumaron, por si todo eso no alcanza, una declaración del secretario del Tesoro de Estados Unidos de que si se fuman todo eso va a salir Estados Unidos a rescatarlos. Ahora van por tus dólares, directamente. Lo dijo en su momento Kristalina Georgieva, que le habían comentado que había 200.000 millones de dólares de argentinos abajo del colchón. Le pidió al Congreso argentino, porque cualquier reforma en materia impositiva tiene que pasar por el Congreso, no se puede hacer por DNU, que habilite el uso de esos dólares sin ningún problema. Eso tendría que ser otro blanqueo, que sería el segundo ya del gobierno de Milei. Y ayer lo dijo directamente el ministro de Economía, Luis Caputo, que la idea es que uses los dólares que tenés, porque no tenés pesos, y nadie va a controlar. Lo cual no solo es que se quieren quedar con tus dólares, sino que están habilitando transformar a la Argentina en una enorme guarida fiscal, donde no se controla nada, y el Estado se corre de saber de dónde salió la guita, y esa guita, alguno puede tener ahorros de toda la vida, otros pueden tener guita producto de delitos. Y ese delito precedente, cuando vos esa guita la reinsertás en el sistema proveniente de un delito, se llama lavado de dinero. Entonces no solo es un manotazo, porque la deuda que tomaron no les alcanza, sino que se quieren quedar con tus dólares mientras promueven el lavado de dinero. Este es el país que está creando Milei y Caputo. En el medio de eso, ahora voy a meter puntualmente, hoy hay un paro de colectivos. Más allá del paro, quiero mostrar que el problema es que la gente no tiene pesos y que los que tienen dólares se los quieren sacar. Esto es lo que está pasando con los salarios de los colectiveros, por poner el ejemplo de hoy. Este es un tuit de Federico Pastrana, ¿sí? Que dice, hay gráficos que hablan por sí solos. Bueno, efectivamente, lo que vemos es un salario de los colectiveros que se recompuso en enero del 2024, que se volvió a recomponer en junio del 2024 y que a partir de ahí cayó sistemáticamente hasta abril del 2025. Están a nivel salario real con el mismo salario que hace un año. El problema es que las cosas aumentaron. Por ende, pueden comprar menos cosas. Y esto no es solo de los colectiveros, el paro de hoy, arriba del bondi van trabajadores. Y ayer publicó un dato Daniel Steingart, que les vuelvo a recomendar que lo sigan, donde muestra que el 28,6% de los trabajadores son pobres en la Argentina. O sea, 1 de cada 3 laburantes que está arriba de ese colectivo es pobre. Y labura, ¿eh? Y labura. Y eso, además, hay diferencias internas. El 28,6 es el promedio. Es el promedio. Cuando hace foco este informe de Fundar, ¿sí? Que tiene una web que les recomiendo mucho, se llama argendata.fundar, y de ahí están todos estos datos, te muestra que los trabajadores de agro y pesca, que es el sector que más se está repuntando en este momento, el 56% son pobres. Las trabajadoras del servicio doméstico, el 54% son pobres. En la construcción, el 53% de los trabajadores son pobres. En hoteles y restaurantes, el 42% de los trabajadores son pobres. En comercio, que está cerrando paritarias por abajo de inflación, y es el gremio más grande del país, el 32,9% de los trabajadores son pobres, y en la industria, el 29% de los trabajadores son pobres. Estos que les acabo de ver están por encima del promedio, ¿sí? El promedio es 28,6%. Entonces, en este país donde 1 de cada 3 laburantes, o sea, gente que labura, que se levanta todos los días, viaja, después labura con suerte 8 horas, vuelve a viajar, o sea que está 11, 12 horas afuera de la casa, tratando de generar un ingreso, es pobre. Y al resto, que por ahí juntó algunos dólares, o incluso los que son ahora pobres, pero que en algún momento no lo eran, y podían ahorrar, y ese ahorro, como tenemos una cultura en la Argentina, que ojalá en algún momento cambiemos, pero ahorramos en dólares. El que me quiera decir que no, que ahorran otra cosa, qué sé yo, buenísimo.
¿sí? A mí me gustaría ahorrar, ya le dije muchas veces, en el mercado de capitales y que mi ahorro fuera para obligaciones negociables de pymes y que con mi ahorro, en lugar de tener un dólar quieto abajo del colchón o en el banco, en donde fuera, una pyme haga una nueva línea de producción y con esa nueva línea de producción genere trabajo y después me devuelva esa plata con un interés, como funciona un mercado de capitales. A mí me gustaría ahorrar así. Ahora eso no existe, podés hacerlo con grandes empresas o podés hacerlo de otras formas, pero culturalmente ahorramos en dólares. ¿Por qué? Y porque a la larga nuestra historia nos ha demostrado que eso de alguna forma te protege. Hay momentos en que sí, hay momentos en que no. Pero más allá de eso, y no es este un lugar de recomendaciones financieras, lo que les estoy mostrando es que el 30% de los laburantes es pobre en un día de paro de bondis donde van los laburantes arriba del bondi, porque los trabajadores de los bondis son pobres. Tienen un sueldo de 1.200.000 pesos. Y en ese contexto es que Luis Caputo, que no se preocupa por el salario, va a la búsqueda de más dólares, repito, porque toda la bola de deuda que tomó no le alcanza. Así lo contó el ministro de Economía y vamos a escucharlo ayer en La Casa Streaming estuvo. La moneda puede ser en pesos o en dólares. Como no se emiten pesos, se necesitan Como no se emiten dólares. pesos, salvo que el dólar vaya al piso de la banda o que no nos hagan 100% de refinanciamiento cuando hay un vencimiento de un bono, entonces nosotros necesitamos que también empiecen a circular más los dólares. Y eso es a lo que estamos apuntando. Esto que vamos a hacer va a hacer que la gente esté mucho más proclive a gastar, a sacar sus dólares del colchón, de la caja de seguridad, de donde sea, y gastarlos. Porque no es, yo no compro mucho el cuento de que la gente no gasta los dólares porque no, los dólares es lo último que se gasta. Y bueno, es un tema cultural en Argentina, que los dólares es lo último que se gastan. Hasta ahí, es un tema cultural, eventualmente el de ahorrar en dólares, pero no es que vos tenés 100 dólares y decís, no, estos 100 dólares los voy a guardar y voy a usar, o sea, podrías gastar en dólares tranquilamente. La realidad es que muchos no lo hacen porque les rompen los cocos. Si gastan en dólares, tienen miedo que después entonces Arca los persiga. ¿De dónde sacaste esos dólares? ¿Me van a ir a buscar? Claro, ministro, eso se llama lavado de dinero o prevención de lavado de dinero. Vuelvo a aclarar. Lavado de dinero implica la reinserción de dinero no declarado en el sistema legal. Para eso se lo lava. Ese es el término periodístico que tenemos. ¿Qué significa lavar el dinero? Y bueno, hay muchas formas de hacerlo. Restaurantes que sobrefacturan, remises es una típica forma de hacerlo. Esto es para pseudo chiquitaje, ¿sí? No tanto, había narcos importantes y clanes de trata que, por ejemplo, tenían una agencia de remis, el clan Ale en Tucumán. Entonces lo que hacían era, los remises recontra sobrefacturaban lo que hacían y con eso lavaban la plata que obtenían de la esclavización de mujeres. ¿Sí? Por ejemplo, o el narcotráfico, ¿sí? Necesita en alguna forma reinsertar la construcción muchas veces o la compra de propiedades es una forma de lavado de dinero y es largo y está muy estudiado y hay gente que sabe muchísimo más que yo del tema. Lo concreto es que Caputo, por un lado, le está diciendo a los tipos que cometen delitos que laven esa guita y que no los van a controlar. Para eso tienen que modificar un montón de leyes, hay un montón de organismos que tienen que dejar de funcionar. No es tan fácil, pero les está diciendo eso. Y a los otros, a los que no cometieron ningún delito, pero pudieron ahorrar alguna vez dólares, ¿sí? Y por ahí no lo puedes explicar. ¿Por qué? Y porque laburabas en negro y cobraste y compraste unos dólares. ¿Cómo explicás? De donde lo sacaste te dice, yo no me voy a fijar, tranquilo. Pero a ese en realidad, y a mí me parece lo importante de todo esto, no es que vos gastás los dólares y los dólares se evaporan. Los dólares son como cualquier moneda. Si vos lo gastás, hay alguien que lo recibe. Y lo que están queriendo hacer es quedarse con tus dólares. Es que los saques de donde están para quedárselos ellos y sus amigos. ¿Por qué? Porque saben que no les va a alcanzar ni siquiera con toda la deuda que tomaron. Entonces hacen un segundo blanqueo en menos de 2 años de gobierno, siendo que el anterior era absolutamente benevolente con todos los evasores. Un segundo blanqueo, promueven el lavado de dinero y quieren transformar a la Argentina en una enorme guarida fiscal. Esto
recuerda lo que escribió Macri en su segundo libro, que decía que había que hacer lo mismo que él hizo, pero más rápido. Bueno, Macri, esto por ahí pocos se acuerdan, pero Macri quiso transformar a la ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal, cuando era jefe de gobierno y cuando fue presidente, a la ciudad de Buenos Aires. La que lo frenó en su momento fue la primero fiscal general en la Cámara Comercial y después procuradora Alejandra Gil Carbó. De ahí provenía el odio que tenía Macri con Gil Carbó, que hizo que cuando Macri llegó a la presidencia, junto con Comodoro Pi y el Grupo Clarín, hicieran un montón de operaciones para sacar a Alejandra Gil Carbó como jefa de los fiscales. Entre otras cosas era por esto, porque Gil Carbó le había frenado a Macri convertir a la ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal. Bueno, ahora estos tipos aprendieron y quieren convertir al país en una guarida fiscal. Promoviendo el lavado de dinero, que no haya controles, sacándote tus dólares y encima endeudando al país, cosa que también vamos a tener que pagar todos esos dólares que pidieron de deuda. En medio de todo esto, por eso les digo de que quieren transformar a todo el país en una guarida fiscal, vamos al tape número 12, porque ayer el ministro de Economía, Caputo, también volvió a hablar de esta idea que tienen de que las provincias compitan a ver cuál cobra menos impuestos. Mirá. La idea es generar competencia impositiva entre las provincias particularmente. Si vos te fijás hoy, Argentina bajó el nivel de gasto fuertemente, ¿sí? Pero todo el esfuerzo recayó en nación. Evidentemente hay que hacer un esfuerzo a nivel de provincias. ¿Cómo generás este esfuerzo? Porque es muy difícil para nosotros. Sí. Nosotros no tenemos jurisprudencia sobre las provincias y es muy difícil negociarles que bajen. Claro. ¿Cuál es la mejor forma? Igual que en los comercios, haciéndolos competir. Entonces, por ahí a una provincia, como está pasando ahora en Estados Unidos, que grandes empresas se están mudando de California. De un estado a otro, claro. De un estado a otro, bueno, ahora nosotros queremos promover eso. Entonces habrá algunos que dirán, bueno, a ver, a mí me conviene bajarlo porque entonces más empresas se van a radicar en mi provincia y entonces al final voy a recaudar más. Hoy cobro esto, pero tengo 2 o 3 industrias locas, no me sirve. Entonces lo bajo y genero que genero que empresas se muden a mi provincia. Bueno, ese va a ser un poco el esquema en la nueva reforma tributaria. O sea, nosotros cobraríamos lo que le corresponde a la nación, que es más o menos 9 y moneditas, sobre el 21 que es el IVA hoy, y las provincias pondrán su propio IVA. Pueden elegir poner un 11, un 10, un 5. Exactamente. Bueno, no. Lo que están haciendo son dos cosas. Primero, lo que contó ayer Candelaria Boto respecto de este super IVA, en el cual plantean que las provincias eliminen ingresos brutos, que es un impuesto que cobran las provincias, y se suba el IVA de los productos. Eso va a ser, ni hablar de que suba el IVA de la papa, del arroz, de todo lo que comemos de nuestros alimentos, pero por el otro lado, desfinancia a las provincias. Hace mucho tiempo, y lo vengo leyendo y charlando mucho con Nico Lantos, y está en sus panoramas, que Milei está trabajando en la desintegración del país. Porque si las provincias empiezan a competir entre sí y no se consideran parte de un mismo país, que tiene que ser armónico, donde se tienen que discutir cuestiones impositivas, lo que termina pasando es que las provincias se desfinancian, después le tienen que pedir prestado todo el tiempo al gobierno nacional cuando necesitan guita, y dejan ahí sí de existir el federalismo y las autonomías provinciales para depender directamente de un gobierno central a ver si les da o no les da fondos. Entonces está promoviendo un centralismo autoritario y con provincias cada vez más pobres. Y Caputo daba el ejemplo de Estados Unidos. Es cierto lo de Estados Unidos. Y voy a recordar, porque cuando él habla de las grandes empresas que se mudan y qué sé yo, está hablando de una en particular que se llama Mercado Libre. Mercado Libre, cuyo no es ni siquiera el principal accionista. Mercado Libre, para que lo sepan, no es de Galperín. Galperín tiene una porción muy pequeña del capital accionario, después está dividido en un montón de fondos de inversión, etcétera. Pero bueno, Galperín es la cara y el creador y el que tiene el management de la empresa. Pero no está radicada en la Argentina.
Mercado Libre estaba radicada en Delaware. Delaware es uno de los estados de Estados Unidos que opera como una guarida fiscal. ¿Había gente laburando en Delaware de Mercado Libre? No. No, lo que había era una casilla postal en una dirección, en edificios que se usan simplemente para tener dirección fiscal en una guarida fiscal. ¿Para qué? Para no pagar impuestos. Para no pagar impuestos. No solo Mercado Libre lo hace, el Grupo Clarín, un montón de empresas están radicadas en distintas guaridas fiscales porque así funciona. Cuando vos estás radicado ahí, hay un principio que es que no vas a pagar el mismo impuesto en dos países distintos. La empresa te dice, yo lo pago en Delaware, en vez de pagarlo en la Argentina, en Delaware ¿cuánto es? 0. Paga, o menos. Y efectivamente, y es cierto lo que dice el ministro Caputo, se están mudando. Acá está la noticia en los documentos que le manda Mercado Libre a la Comisión Nacional de Valores, a la SEC de Estados Unidos, donde cuenta que efectivamente se muda de Delaware a Texas. De Delaware a Texas. ¿Por qué se muda? Bueno, ¿qué dice la propia empresa? Ahorros en costos para la compañía. El estado actual de la compañía como una corporación de Delaware, vieron que es una corporación de Delaware, no es una empresa argentina, lo dicen ellos. Ubicada físicamente en Texas, requiere que la compañía cumpla con las obligaciones del impuesto a la franquicia en Delaware. Para el periodo más reciente del impuesto a la franquicia, la compañía pagó aproximadamente $250.000 en impuestos de franquicia al estado de Delaware, las cuales ya no serían necesarias si se completa la reubicación en Texas. Listo. Texas no tiene un impuesto anual comparable basado en el capital social pendiente, en cambio el impuesto a la franquicia en Texas se basa en ingresos y no se espera que aumente o disminuya según el estado, etc. Bueno, se mudan. ¿Implica una mudanza grande? No, es cambiar la casilla postal, simplemente. Lo festeja Elon Musk en su cuenta de Twitter diciendo el que no se muda a Texas es un boludo, porque él está en Texas. En este punto, cualquier abogado que recomiende constitución de una sociedad en Delaware está cometiendo una mala praxis, dice Elon Musk. Y esto tiende a cero. Tiende a cero. Reproducir eso en la Argentina y que las provincias compitan para ver cuál cobra menos, no solo tiende a cero, sino que desvirtúa todo el entramado productivo, todo el entramado económico. Y además deja a provincias dependientes absolutamente de el gobierno central. Las guaridas fiscales son eso. Les recomiendo siempre, por ahí, el que ya lo escuchó, ya lo sabe, y el que no, lo repito. Hay varios libros que explican esto. Uno se llama Las Islas del Tesoro, de Nicholas Jackson. Otro se llama La riqueza escondida de las naciones, que es un gran título, porque cuando vos le escondés riqueza a los países, y ahora, en este caso, a las provincias, lo que pasa es que hay menos rutas, hay menos hospitales, hay menos jubilaciones, hay menos salarios para los docentes. Todo eso empeora. Y están yendo en ese camino. Tanto es así que ayer, acá hay una provincia que tiene una competencia desleal con las demás, que es Tierra del Fuego. Y sobre todo en términos industriales. Ayer habló José Luis Alonso, que es el CEO de Mirgor. Mirgor es una empresa muy vinculada a los Caputo, ¿sí? Que habló en Bloomberg justamente de esto, de llevar el modelo de Tierra del Fuego a todo el país. Mirá. El precio oficial de un Samsung S25 en Estados Unidos es $900. Independientemente que vos puedas tener alguna página que sufra el mismo efecto que sufre en Argentina. Que es un producto que ha ingresado de una manera extraña, digamos, ¿no? Pero de Asia, de Dubái, de lugares en donde verdaderamente los precios de los productos ni siquiera son comparables con los costos a los que se compran. Pero quiero aclararte algo que es importante. Vos tenés acceso libre al sistema María que tiene Argentina, que es el sistema donde se marcan todas las exportaciones. El producto que sale de Tierra del Fuego es un producto de exportación para Argentina, porque viene de un régimen, de una zona de promoción industrial, que es una zona aduaneramente considerada aduana especial. Si uno mira el precio de salida del teléfono Samsung de Tierra del Fuego, sale por $980. El precio de que la fábrica argentina de Samsung vende ese producto al continente son entre 980 y 1.050 dólares. Por lo tanto, el precio es extremadamente competitivo. ¿Cuál es el problema entre ese precio que sale de la isla y el precio que vos lo ves en el escaparate en una tienda? Impuestos. Impuestos.
loco esto porque hay una gran discusión en la industria argentina de por qué en Tierra del Fuego les dan estos beneficios a industriales que en muchos casos ni siquiera producen, sino que simplemente ensamblan productos. Pero lo que está planteando este hombre es trasladar todo ese sistema a la Argentina. Van a tener un quilombo ahí porque el sistema de Tierra del Fuego funciona porque están subsidiados, porque si no estarían lejísimos y les van a tener que subsidiar el flete. Y es un problema esta diferencia entre provincias, problema que tienen industriales que hacen lo mismo que se hace en Tierra del Fuego y no tienen los beneficios de esa provincia. Si vos empezás a hacerlas competir, va a ser peor todavía, pues se van a desfinanciar las provincias a ver quién cobra menos. Y es una pésima idea, una pésima idea. Bueno, mientras la deuda no alcanza y van por tus dólares y promueven un nuevo blanqueo y auspician lavado de dinero, sigue el operativo distracción, que tiene varios puntos. Por ejemplo, uno, que es andar con el perro presidencial por los streams amigos. En este caso, llevaron a Thor, que es el perro que tienen ahí en la Casa Rosada, a Neura, al streaming de Alejandro Fantino. Mirá. Vení, ¿qué pasa, Lilia? Pedido algo antes de morir. ¿Qué Vení. querías antes de morir? ¿Qué hace acá? Si viene Manuel. Apareció ¿Qué querías Lilia. antes de morir vos, tronco? ¿Qué pediste al Lo- universo? ¿Qué le pediste? Yo le pedí, debo ser el único ser humano que le pidió una audiencia a un perro. Yo le pedí una audiencia a Thor. Mirá, Faltan sillas. No, mentira, boludo. No, boludo. Mirá, miren. Miren. Hola, papá. Mirá lo que sos. Mirá lo que sos. Mirá lo que No, mirá lo que sos. Che, bueno, miren quién está. Acá hace un chat y un programa muy perrero. Y acá lo tenemos, miren, ¿vieron? Gracias, Lilia, porque esto empezó con vos. Les voy a contar algo. Se lo conté a Mara. Yo mandé un mail a Presidencia para tener una audiencia con Thor. Lo mandé en serio, real. Y no te es cumplieron. mentira. Mandé el mail. Y me cumplieron. ¿Ven? Es como el gobierno cumple, viejo. Vamos, vamos. Vamos. Lilia Lemoine, Manuel Adorni y Karina Milei, o sea, la diputada y maquilladora del presidente, el vocero presidencial y la secretaria general de la presidencia con un perro en un stream amigo que básicamente trabaja para naturalizar un gobierno que te endeuda, que va por tu guita, que promueve el lavado de dinero, donde el 30% de los laburantes es pobre, pero la imagen es que van con el perrito, muy simpático, muy bonito, a mí me gusta mucho esa raza, y van ahí a naturalizar todo esto. Caputo también, vuelvo a Luis Caputo, porque lamentablemente como todos los días siguen con los ataques a los que piensan distinto, los que pensamos distinto vamos a seguir diciendo todos los días que no van a tener efecto, que no nos van a callar y que lo vamos a seguir mostrando todos los días. Todos los días. No les va a funcionar. Por lo menos con nosotros. Por lo menos con nosotros. Bueno, ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, también justificó, al igual que Jonathan Viale, también justificó los ataques de Milei a los que piensan distinto, incluidos periodistas. La generalización y de boca del presidente, que es quien tiene los resortes del Estado, eso es lo que a mí más me preocupa. Eso es lo que estoy marcando. Digo, el primer mandatario tiene los resortes del Estado, tiene el acceso a las fuerzas, tiene el acceso a la CIDE, tiene el acceso a la FIP. Y el propio presidente escribiendo no odiamos lo suficiente a los periodistas, me parece absolutamente que genera violencia, me parece incorrecto y además que genera violencia de arriba hacia abajo. Nos metemos en un lío. Porque no, yo disiento. A ver, nosotros... ¿Por qué? Te digo porque nosotros no hacemos uso de eso. Yo no le mando la ARCA a nadie, ni la IGJ, ni nada. O sea, y el presidente se defiende desde su cuenta personal de tweet. Y Bueno. dije, y digo algo muy importante, el presidente se defiende. El ataque es del periodismo. Se defiende desde su cuenta personal, que curiosamente es el presidente. No funciona así. Y cuando el presidente, vuelvo a decir, si el presidente le dice mentiroso a un periodista, no es un ataque a la libertad de expresión.
Si disiente u opina distinto, no es un ataque a la libertad de expresión. Si el presidente, en algún caso muy excepcional que todavía no sucedió, refuta con datos a un periodista, no es un ataque a la libertad de expresión. Ahora, si hace todo eso en un contexto donde dice no los odiamos lo suficiente y pide, como ahora les voy a mostrar, a través de sus voceros que metan presos a los que piensan distinto y trata a los que piensan distinto, como les mostré ayer, como un virus a exterminar, eso se llama incitación al odio y a la violencia, y no solo no lo puede hacer el presidente, es un delito justificado por su ministro de Economía, que está enojado personalmente, él, con periodistas, porque mencionamos los vínculos de su familia, la familia Caputo, con Revolución Federal. El grupo violento antikirchnerista que generó el clima de, valga la redundancia, violencia, que terminó en su clímax con el intento de magnifemicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Y ese vínculo era por guita, porque la familia Caputo le pagaba a este grupo un montón de guita. Y ayer volvió a repetir eso el ministro de Economía, Luis Caputo. Mirá. Yo vi al periodismo durante meses, muchos meses, ¿no? Casi te diría un par de años, tratando de instalar que mi familia, que mi hermana y mis hermanos habían financiado el supuesto o el atentado contra la vicepresidente. Sí. No debe haber una boludez más grande en la historia del periodismo mundial. Perdón que lo diga así burdamente. Es pico de boludismo mundial. ¿Se entiende? Sí. Para ser claro. Bueno, los tipos estuvieron meses con las fotos de mi amigo, de guerrillero. Sí. O Sí, sea, es cierto, yo digo, eso no es más agresivo. Y si había un loquito del otro lado que se lo creía, iba y le pegaba un tiro a alguien de mi familia. Entonces, Comparto. bueno, por eso te digo, Es agresivo. Vos me Sí. preguntás entonces a mí, ¿qué pensás de esos periodistas? Yo, si soy brutalmente honesto, que lo soy, te voy a decir, para mí son una basura humana. Está bien. Ahora, si yo digo que esos periodistas son una basura humana, salen todos los periodistas a decir fopea y cosas. El ministro dijo que tal periodista es una basura humana. Yo estoy diciendo una verdad. Un tipo que hace eso, que cobra por difamar a ese nivel a otra persona, es una basura humana. Vamos a volver a contar el vínculo de la familia Caputo con Jonathan Morel, líder de Revolución Federal, el violento grupo Anti-K, porque hay 16 operaciones comerciales entre Jonathan Morel, que le facturó a la firma Caputo Hermanos. Como su nombre lo indica, son varios hermanos Caputo, de la familia de Luis Caputo, que se llama Caputo como los Caputo Hermanos. Esto nosotros lo contamos en su momento, porque nos lo dijo el propio Jonathan Morel. Espera, ahora voy ahí, Fer. El propio Jonathan Morel nos contó que la que fue a pedirle que hiciera unos trabajos de carpintería fue Rosana Caputo, una de las Caputo Hermanos, junto con Flavio y Hugo, que son hermanos de Luis Caputo. ¿Sí? Rosana Caputo, que vive en Barrio Norte, contrató a una carpintería en Boulogne para hacer unos muebles en Vaca Muerta, a más de 1000 kilómetros. Una carpintería que no tenía antecedentes, que tuvieron que sacar el monotributo para hacer las facturas, y las facturas que le dieron a la familia Caputo era la factura número 1. La 1. ¿Viste cuando sacás el monotributo? Es la primera factura de su vida, se la hicieron a la familia Caputo. No solo eso, sino que sobrefacturaron. Y esto lo publicó hace unos días nomás, el 25 de abril, nuestro compañero Franco Misraji, que el peritaje oficial complica a los hermanos Caputo por pagos millonarios a Jonathan Morel. Según el cuerpo de peritos contadores oficiales, que analizó las 16 operaciones comerciales, Jonathan Morel le facturó a Caputo Hermanos bienes de carpintería por sumas millonarias que superan entre un 20 y un 10% del valor de mercado, y sin tener en cuenta el costo del flete
de esos productos del Gran Buenos Aires hacia Neuquén. Esto está en la causa que separaron y balcanizaron en Comodoro Pi, donde por un lado trataron el intento de magnifemicidio de Cristina como un hecho de inseguridad en el barrio de Recoleta, y se limitaron a eso sin seguir la pista del dinero, la pista política, la pista que llevaba Patricia Bullrich, Gerardo Milei, más nada, y por el otro separaron este caso, el de Revolución Federal, y lo dejaron aparte. Bueno, en ese caso aparte, que sigue, y que mandaron a hacer un peritaje, que lo hizo la Dajudeco. La Dajudeco es una suerte de minicide que armaron en Comodoro Pi, que la manejan los jueces, ¿sí? Y que está manejada por Juan Tomás Rodríguez Ponte, e interviene en este tipo de casos. O sea, no pueden decir que esto lo hizo nadie que no sea vinculado al entramado de Comodoro Pi. Bueno, encontraron no solo que esos pagos se hicieron, y vamos a mostrar la cantidad de guita. Según la Dajudeco, Morel facturó a Caputo Hermanos una suma de 17 millones de pesos por 16 operaciones. Según el informe, el valor promedio de mercado por conjunto mínimo, con IVA de todos los productos analizados, fue de 14 millones de pesos. De ahí surge una diferencia de más de 2,8 millones de pesos, es decir, casi un 20% de sobreprecio. Repito, la familia Caputo contratando a una carpintería prácticamente inexistente de pibes que ellos mismos contaron que no sabían hacerlo. Es más, tercerizaron los trabajos esos pibes. Ni siquiera lo hicieron ellos, lo tercerizaron, para unos muebles que tenían que ir a Vaca Muerta, al lado de Vaca Muerta, ¿sí? A Añelo, que es un pueblito que está al lado, pero digo para que se ubiquen. A Neuquén lo mandaron. ¿Cómo explican, ministro, que su familia pagó un sobreprecio del 20% a una mueblería en Boulogne sin ningún tipo de experiencia para hacer algo que iba a 1000 kilómetros de distancia? Y son justo los tipos que promovían que los kirchneristas tenían que terminar todos presos o muertos. Porque eso decía Jonathan Morel. Con una guillotina en la 9 de julio, decía que los kirchneristas tenían que terminar todos presos o muertos. Y casi la matan a Cristina. Entonces no es un invento, ministro. No es un invento. Y que nos siga tratando de basuras humanas por contar estas cosas es parte también del ataque sistemático de su gobierno a periodistas que contamos esto que usted no quiere que contemos. Pero ¿sabe qué? Ahí están los datos. Su familia, sus hermanos pagaron 20% más por unos muebles que tenían que mandar a 1000 kilómetros de distancia a una carpintería que no existía. Ahora, justo los tipos de esa carpintería eran los que decían que había que matar a Cristina. Pues no explica eso, en vez de agredirnos. Bueno, no solo eso, sino que Luis Caputo se subió a la operación de Jonathan Viale, que les mostré más temprano, donde Jonathan Viale justifica los ataques a los periodistas en una encuesta, que ahora les voy a contar de qué se trata esa encuesta, que dice que el 81% de las personas no confía en el periodismo. Y el ministro de Economía se sube a la operación de Jonathan Viale y lo cuenta, mirá. Y es un poco lo que puse en el tuit y sin ninguna falta de respeto a nadie. Al contrario, justamente me hice eco de un comentario que hizo un periodista, sí, Johnny Viale. Sí, Johnny, hablando él mismo de que ellos tienen que tomar nota, porque mostró una encuesta donde el 81% de la gente no le cree al periodismo. Entonces yo realmente dije, sí, o sea, eso es lo que está pasando, y si no toman nota y cambian, cada vez va a ser peor. Y eso es un dato de la realidad, o sea, te lo están mostrando las encuestas. Eso no es por el presidente, eso es por mérito propio, eso es porque una parte del periodismo, por supuesto, no todo, como tampoco todos los políticos son malos o corruptos. Bueno, hace un rato nosotros hablamos con el que hizo esa encuesta, que es Gustavo Córdoba. Jonathan Viale, para justificar los ataques de Milei a periodistas, mostró una parte de esa encuesta, tenía un montón de preguntas esa encuesta, mostró solo una parte el viernes pasado. Estamos en mayo. El problema, como siempre les decimos, que el periodismo no se trata de lo que hace Jonathan Viale, sino de
contextualizar, de darle sentido a la información, de que se pueda chequear, de que sea verificable y de que sea real lo que estamos contando, lo que se olvidó de decir es que esa encuesta es de el 18 de febrero. ¿Es relevante el dato? Es muy relevante, porque era una encuesta hecha justo después del escándalo de Libra. El escándalo de Libra fue el 14 de febrero, ¿se acuerdan? El Día de los Enamorados. Un viernes, tuvo todo el fin de semana, y el lunes de ese fin de semana hicieron la puesta en escena el presidente Javier Milei con Jonathan Viale, que es un amigo del presidente, que va a cenar a la Quinta de Olivos con su familia, con el presidente. Y entonces, desde la encuestadora Subán Córdoba, hicieron una pregunta, que yo lo he charlado con ellos, vista así, nomás está mal formulada, porque es si se le cree a los periodistas políticos. Ahora, el contexto de esa pregunta era el contexto en el cual todo el mundo vio cómo Milei acordaba qué preguntas le tenía que hacer Jonathan Viale. Es más, cuando Jonathan Viale le hizo una pregunta que no tenía que hacer, cortaron la entrevista, ¿se acuerdan? Y eso se enteró todo el mundo. Entonces el contexto de respuesta de esa pregunta es ese. Y el que diseñó la encuesta, que se llama Gustavo Córdoba, habló recién con nosotros y lo contó directamente. ¿Qué estaban preguntando? Mirá. Buen día, gracias por atendernos. A ver, esto lo dijo Jonathan Viale el viernes de la semana pasada. ¿De cuándo es esa encuesta que menciona? 18 y 19 de febrero, contextualizada exactamente, ni bien empezó el CryptoGate de la moneda Libra, el 14 de febrero de este año, y nosotros salimos a medir básicamente al día siguiente de la pseudo entrevista que Johnny Viale le hiciera al presidente Milei. O sea, el contexto de esa pregunta es total. Ari, a ver, yo estaba pensando cuando armábamos el cuestionario, y esto es un poco contrario el detrás de escena, ¿no? Nuestro. Yo pensaba en Johnny Viale, y me parecía muy violento de mi parte poner nombre y apellido en la pregunta. Entonces, generalicé para tratar de sacar algo, y lo particularicé en el periodistas políticos, ¿no? Porque más allá del contexto, yo creo que el trabajo del periodismo, y ustedes lo reflejan prácticamente a diario, es decir las cosas que el poder no quiere, entre otras cosas, ¿no? Y este periodismo que es conciliador con el poder, que le hace las campañas al poder, que dice lo que el poder no puede decir, que lo defiende, hay como una tercerización, digamos, de este gobierno en manos del periodismo, de su narrativa política. Bueno, Johnny Viale es un constructor de la imagen de Milei, ¿no? Esto no debe sorprendernos, pero que usen ese argumento y que después el ministro de Economía... Bueno, entonces, me parece que queda claro. El ministro de Economía se sube un argumento de Viale y el argumento de Viale hablaba de Viale. O sea, el 81% de los encuestados no le cree a Viale, que trabaja de otra cosa. No trabajamos de lo mismo Jonathan Viale y nosotros, ni Trebuch, ni Majul, ni Rossi, ni Novarecio, ni ninguno de esos. Trabajamos de cosas distintas. Pero la pregunta, a Gustavo Córdoba le dijo, me parecía muy violento poner, ¿usted le cree a Jonathan Viale después de ver que Jonathan Viale arregla las entrevistas con el presidente? Por ahí tendría que haber preguntado eso. Yo creo que si la hacen de vuelta, por ahí pueden preguntar directamente eso y separar. ¿Usted le cree a Jonathan Viale? Pregunten. ¿Usted le cree a otro, a periodista, a Ari Lijalad? Pregunten. Y ahí vamos a ver si estamos todos en la misma bolsa o no. Pero todo esto, vuelvo, el tema siempre es el contexto. Y Milei ataca puntualmente, mete en la misma bolsa tanto a periodistas como a relacionistas públicos, comunicadores institucionales, digamos. Él no quiere ni periodistas que él no controle, ni relacionistas públicos de otros, controlados por otros. ¡Qué silencio! Y en ese silencio, en estos días apareció su vocero, que es el gordo Dan, Daniel Parisini, pidiéndole al presidente que meta presos a periodistas. Entonces, de vuelta, siempre sería grave eso en un contexto donde el presidente ataca y en un país donde tenemos periodistas desaparecidos, periodistas asesinados y dueños de medios que han ido presos en democracia. En democracia. Acá tuvimos dueños de un medio que fueron en cana porque supuestamente se habían dejado de pagar un impuesto.
Y fueron en cana los dueños del Grupo Índalo. Tuvimos otro dueño de medios, Gerardo Ferrari de Electroingeniería, que fue en cana porque apareció mencionado en un cuaderno, así en un papel, que ni siquiera estaba el papel porque tenían unas fotocopias, que después se demostró que el nombre lo habían agregado, y el tipo estuvo en cana, ¿eh? Dueño en ese momento de la segunda radio más escuchada del país. Entonces, en este país, si el vocero del presidente dice, presidente, meta periodistas en cana, hay que tomárselo en serio. Bueno, ellos intentan normalizarlo. Y ayer, en su programa, que tienen un programa ahí en el stream carajo, no solo lo intentan normalizar, sino que hacen este tipo de sketch. Mirá. No se vean venir esto, gordos, ¿eh? Bueno, hoy abro el programa porque les paso a comentar. Muy importante. Vamos a empezar a tener contenido exclusivo para los que se suscriban en la página de Carajo. Y cómo va a empezar esto con una entrevista que le hice al Ángel el sábado. Porque me recibí de periodista hace poco. ¿Cómo de periodista, gordo? Sí, de periodista. Y para hacerle la entrevista al Ángel. ¿Está mal? Ahí aparece, para los que no estén viendo, el gordo Dan atrás, vestido de policía, con el bastón y las esposas, lo ahorca, lo está ahorcando, le pega al periodista, le pega y se cagan de risa. Y esto, esto hace un tiempo era un consumo irónico, existía, esto no nació con Milei, esto existía. La diferencia es que Milei es presidente, el gordo Dan es su vocero paraoficial, dice que hay que meter periodistas presos por decreto, y en el programa que tiene, naturaliza ahorcar y pegarle a un periodista. No queremos ser noticia nosotros. Hay gente que la está pasando como el orto, los jubilados, los maestros, los laburantes, los de la construcción, las trabajadoras domésticas, todo la están pasando como el culo. No es que somos, o sea, pero lo que no quieren es que contemos eso. Y que nos autocensuremos para no ser señalados. Ese es el objetivo. No querer sufrir los ataques virtuales. Ayer, por ejemplo, yo sufrí uno. El del documentalista presidencial le dijo a toda su banda que me hagan saber que no van a tolerar mis opiniones. Bueno, acá estamos, haciendo periodismo, diciendo de vuelta todo lo y lo vamos a seguir diciendo. Lo vamos a seguir diciendo. Hagan los sketches que quieran, amenácennos todo lo que quieran. Y el objetivo es ese. Y por eso yo pienso que es importante que lo digamos. Que lo digamos. Lo que quieren es la autocensura. Para que no digamos hoy que el 30% de los laburantes es pobre, para que no digamos hoy que la deuda que tomaron por generaciones no les alcanza, para que no digamos hoy que te quieren chorear encima tus ahorros. Quieren el silencio. Bueno, no lo van a lograr. Y una de las formas que no los logren es que nosotros digamos estas cosas, mostremos estas cosas y contemos también con apoyo, ¿sí?, de todo el mundo que vea esto y repudie esto. No se puede naturalizar. No, bueno, hizo cosas peores. Ya sé que hizo cosas peores, pero no se puede naturalizar. Y cosas que no quieren que contemos es la corrupción de este gobierno. La corrupción. Ayer apareció Viviana Aguirre. Viviana Aguirre es diputada suplente de La Libertad Avanza. Y habló en Radio 10 y contó que le empezaron a pedir retornos y que firmara papeles de forma ilegal. Mirá. Derecha de Sebastián Pareja, coordinador de acá de La Plata, me hace renunciar a mi trabajo. Un mes después me dice: Vivi, ya vas a entrar como directora de PAMI, me tenés que dar 1 millón de pesos de retorno, porque era según los sueldos, del 5% en adelante, te pedían según el sueldo. Y que firmara papeles ilegales. Obviamente cuando yo me encuentro con esa situación, lo primero que pensé es: me quedo sin trabajo.
Le pidieron retornos, papeles ilegales y 1 millón de pesos. Eso contó Viviana Aguirre ayer, que se lo dijo Sebastián Pareja. Sebastián Pareja es un tipo muy importante en La Libertad Avanza. Es el armador en la provincia de Buenos Aires y le dijo esto. También contó algo parecido Sergio Torres, ex titular del PAMI en Caleta Olivia, en este caso en Radio Con Vos. A ver. Estuve hablando con Esteban Leguizamo antes de que se haga público y antes de realizar la denuncia. Le comenté sobre esta situación que debía hacer. Él me dijo, no le cobres nada, no hagas nada. Yo le dije, no, ya es tarde, la doctora no. Le dije que no aceptara y no aceptó. Me dijo, bueno, yo no puedo hacer nada porque él está protegido políticamente. Lo que sí puedo hacer es decir que no viniste acá si no te despiden, me dice. Así que a esto yo vuelvo a Santa Cruz, y cuando vuelvo a Santa Cruz entro a estar frisado, digamos, en lo que sería mi función. Nosotros tenemos mucha responsabilidad, sobre todo con los afiliados, tenemos personas a cargo, tenemos vidas. Entonces el estar frisado ocasiona muchísimos problemas. En cuanto a Jairo Guzmán, vos lo denunciás ante la Justicia Federal por esta práctica de pedirte que recaudaras en definitiva para el partido, ¿es así? Claro, tal cual. Yo lo denuncio a él por el hecho de, por cohecho, por incitarme a mí a que me obligaba. Yo tengo los audios, tengo la captura, e incluso me costó el puesto el hecho de denunciarlo a él y de oponerme al cobro del diezmo por parte hacia la América, para el aporte partidario. O sea que empiezan a aparecer dirigentes de La Libertad Avanza de todo el país que los aprietan por retornos de guita. Hago una aclaración grande. Todos los partidos políticos se financian con el aporte de sus militantes. Y cuando los militantes ocupan un lugar, un puesto en el Estado, en general hay un aporte voluntario de ese militante, que es un porcentaje del sueldo, al partido político. Ahí no hay ninguna irregularidad, está blanqueado, se bancariza. No, ese no es el problema. Ese no es el problema, porque si no hay media... pero en el peronismo todos los partidos hacen lo mismo. Es la forma de financiarse, y todos los militantes dicen, bueno, yo parte de lo que gano lo aporto al partido al que pertenezco. Ahí no hay ninguna irregularidad. La irregularidad está cuando te obligan a hacerlo, te dicen te doy el laburo a cambio de eso, te dicen que vayas a recaudar y vayas a apretar gente. Ahí ya es otra cosa. Ahí ya es otra cosa. Y no es la primera vez, y vale la pena repasar la cantidad de casos de denuncias de corrupción, de pedido de guita, etcétera, que hay en el entorno de Milei. Por eso no quieren que hablemos. Porque obviamente sus trolls y sus redes no van a mostrar estas cosas. Por ejemplo, vamos directo a la imagen 53, volviendo al escándalo Libra, cuando Hayden Davis, que era este joven que armó toda la estafa, contaba en un chat que le pagaba a la hermana del presidente, a Karina Milei. Esto lo publicó el portal CoinDesk, que tenía capturas de esos chats, que decían cosas como estas. Vamos al punteo de la nota. Decía, el co-creador de Libra, Hayden Davis, se jactó en mensaje de texto de haber comprado influencia sobre el presidente argentino. Davis dijo en diciembre que podía enviar dinero a la poderosa hermana de Milei y él hace lo que quiere. ¿Qué más decía la nota esta? En mensajes de texto revisados por CoinDesk, Hayden Davis, el CEO de Keisler Ventures, afirmó que podía controlar a Milei debido a los pagos que había estado haciendo a Karina Milei, una figura poderosa en el gobierno de Milei, sin mencionar a la hermana del presidente. Yo controlo a ese negro, afirmó Davis en mensaje de texto de mediados de diciembre, y agregó, le envío dinero a su hermana y él firma todo lo que digo y hace lo que quiero. Y alguien podría decir, bueno, era la hermana de Milei. Bueno, no, porque este chico entraba a la Casa Rosada, ahora mostremos las imágenes 45 y 46, y se sacaba fotos con el presidente. Ahí tenemos un día que fue y se sacó una foto con Milei, y acá tenemos otro día que se sacó otra foto con Milei. ¿Por qué no le preguntaban de esto en esas charlas armadas con Jonathan Viale? Es bastante obvio. No solo esto. Vamos al archivo de Juan Carlos Pallarols, el orfebre presidencial, el tipo que hace el bastón presidencial, que contó también que Karina le pedía guita. Mirá. Carlos Maslatón es un muy buen cliente mío y fue un muy buen cliente hace 2 años atrás. En ese momento, Javier Milei estaba apareciendo, haciéndose notar con sus protestas y eso,
en los canales de televisión. Y me dice, mira, me gustaría que lo invites a comer, porque es un chico que promete. Dale, decile. No, llámalo vos. Entonces me deja el teléfono de Javier. Yo lo llamo y Javier me dice, habla con mi hermana, con Karina, que ella es la que maneja mi agenda. Entonces cuando yo hablo con Karina, me dice ella, como no, el miércoles vos me digas, yo le aviso a Javier y él va a pasar por ahí, pero previamente me tenés que depositar $2.000 en una cuenta. Y me pasaba un número de teléfono, un número de una cuenta. ¿Cuándo fue esta conversación, y Juan esto Carlos? 1 año y medio, 2 años. Le dije, mira, yo no estoy autorizado porque esto es una cena que hacemos de amigos, acá no se hace campaña. Finalmente Pallarós no hizo el bastón presidencial. Lo hizo otro que le puso los 5 perritos a Milei en la manija del bastón. En Bloomberg, una agencia de noticias muy importante vinculada a el mundo financiero en Estados Unidos, dice, Milei cobraba $20.000 a asistentes de sus cenas privadas cuando era diputado. Diputado no puede hacer eso, claro. ¿Sí? Ahora el presidente comparó los eventos con la consultoría. Corrupción política es la mayor preocupación de los votantes, publicó Bloomberg. ¿Sí? Fajos de billetes de $100 por un total de unos $20.000 metidos en un bolso que llevaba su hermana y gerenta comercial, Karina Milei. Esto publicó Bloomberg. Y después hay un montón de datos que ha publicado Juan Luis González, que es el biógrafo de Javier Milei, y que hace una suerte de raconto de que esto no es la primera vez. Entonces dice, el escándalo Libra, en este caso fue en ese momento, el 16 de febrero, es este hilo de tweets, vuelve a poner la lupa sobre un tema de fondo. A los Milei no les cierran las cuentas. Dicho de otra manera, desde que se metió en política, él y su hermana vienen haciendo mucha plata que no se sabe dónde está. Esto arrancó ya en su primera campaña, cuenta. En 2021, algunos lugares de la lista porteña se compraron. En el espacio hablan de que Marra puso $500.000. Otros, como Gastón Alberdi, juran que ese monto fue de $2 millones directo a los bolsillos de los Milei. ¿Qué hicieron con esa plata? Capaz, hago un paréntesis, compraron dólares y ahora se autohabilitan a usar esos dólares sin explicar de dónde los sacaron. Capaz. Cierro paréntesis. El 9 de diciembre de 2021, Milei renunció a su trabajo como empleado de Urnequian, sponsor de su carrera mediática y política. Pero acá viene lo raro. Milei donó todos sus sueldos como diputado, a la vez que se mudó a un country de $2.000 al mes. ¿De qué vivía? ¿Cómo pagaba ese alquiler? Sigue. En 2022 trajo la respuesta. Los Milei levantaron miles de dólares por encuentros privados con empresarios. Es una práctica típica de la casta que acepta dinero a cambio de un buen vínculo con el empresario. Acá lo confirma la propia Karina. Y copia un chat, ¿sí? Tiene una captura de un chat, donde del lado izquierdo está Karina. Uno dice, hola Cari, capaz querés hablar directamente con... Está tachado el nombre mejor. Dice, sí, después le mensajeé, recién veo el mensaje. Pero yo no sé si sabe que esas cenas son pagas. Si no, Javier no va. Porque todos dicen, sí, vamos a ayudar y después se borran. Bueno, decime todo y yo le digo, no hay problema, dale, yo mañana lo llamo tranquila y gracias, bueno, palmitas. Ahí estaba pidiendo guita. Sigue Juan Luis González, que repito es el biógrafo de Milei, sacó El Loco y ahora sacó un nuevo libro que, perdón Juan, no me acuerdo el nombre, pero acaba de sacar otro libro sobre el tema. Karina le pedía de $3.000 a $1.000 por persona, pedía. El que pasaba la gorra en las reuniones era un gerente importante de Urnequian que creó una ONG para canalizar, entre comillas, esos aportes, Nicolás Pose, que después fue el jefe de gabinete. O sea, gerente top de un mega empresario movía la guita del candidato a presidente y ahí está la cita, ¿sí? de su libro. ¿Qué más cuenta Juan Luis González? En 2023 la cosa empeoró. La lista de La Libertad Avanza entró en venta. Lo dio a entender Milei y lo denunciaron los candidatos corridos. Soria de Avellaneda, Urionagüeña de Tigre, Salinas de Entre Ríos, Bloomberg de Cava, Eguía de Neuquén, entre otros. El loteo dependía de Karina y de Kikuchi. Kikuchi en su momento era uno de los armadores de Milei. Los denunciantes hablan de montos de $20.000 a $50.000 para ser candidato. De nuevo, ¿dónde está toda esa plata? Acá tampoco se puede pensar en robo para la corona. La campaña de La Libertad Avanza fue austera y ni siquiera recorrió la mayoría del país.
Y por último, dice, en su primer año como presidente, Milei declaró un aumento de su fortuna del 500%. De 21 millones a 125 millones de pesos. Lo de Karina es mínimo, 3 millones y medio de pesos y con deudas. Pero su nivel de vida es mayor al que le dan las cuentas. Por ejemplo, en 2024 fue al recital privado de Luis Miguel, $1.500 la entrada más barata. Lo de Libra levantaba sospechas. El fundador de Cardano, una red de blockchain, dijo que le pidieron plata para reunirse con Milei. Qué casualidad, es el modus operandi histórico de Karina. Hay que ver dónde termina esto, pero a los Milei hace rato que no le cierran las cuentas. Bueno, las cuentas no le cierran a los Milei y no le cierran al país. Entonces yo hago el paréntesis de nuevo. Toda esa plata que Milei tenía, ahora la pasó a dólares y la quiere usar sin que nadie le pregunte. Bueno, eso es lo que están proponiendo. ¿Por qué? Bueno, porque quieren ir por tus dólares, porque toda la deuda que pidieron no les alcanza, y mientras el país se hunde. Cada vez hay más desempleo, cada vez tenemos que laburar más, cada vez el salario no alcanza, y como decimos todo esto, quieren atacar y silenciar para que solamente impere el discurso del gobierno. Bueno,